Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy va a estar enfocada precisamente a analizar el conflicto por el gas que vivió el país en el año 2003, ¿no? Y que va a marcar en cierta medida, ¿sí? El proceso de periclitación del modelo neoliberal en el país, de la fase estatal neoliberal. Entonces, vamos a ir analizando este conflicto por el gas que precisamente va a marcar una suerte de ruptura, ¿sí? En nuestra coyuntura política en el país en este año, ¿no? Junto con la guerra del agua se van a convertir en los dos momentos decisivos de movilización social que van a oponerse, que van a generar resistencia a la implementación del modelo neoliberal. Posteriormente vamos a hacer una suerte de análisis del el proceso de transición que se va a dar entre la huida, ¿no? de Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno transitorio de Carlos Mesa y de Rodrigo Belce, pero sí, detrás de eso hay toda una suerte de desequilibrios económicos, políticos y sociales que vamos a ir analizando precisamente a raíz de cómo se ha ido configurando este proceso de transición. Pues vamos a ver un pequeño video para tener un poco, ¿sí? Una idea de cómo se ha ido dando este conflicto y después vamos a analizar, ¿sí? De manera más detallada, ¿sí? Cómo se ha ido generando este conflicto, cómo se ha consolidado y cuáles han sido las consecuencias del mismo. Entonces, le vamos a pedir a Alejandro Lenz que nos ayude compartiendo este video y nosotros después empezaríamos el análisis. Pasajes de nuestra historia. Es el año 2003. Se produce en Bolivia la llamada Guerra del Gas, que involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. Protagonizada mayormente en la ciudad del Alto, los planteamientos de una parte de la dirigencia aymara quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados desplegaron una interpelación para toda la nación boliviana. La Guerra del Gas, en su despliegue, dejó convertido en 1000 pedazos al Estado y las mediaciones partidarias liberales y se constituyó en un nuevo proyecto nacional y popular. Octubre no se limitó a pergeñar un conjunto de medidas o una agenda para regatearle al Estado derechos, sino que conformó un proyecto político orientado a reformular los términos del poder en Bolivia a partir de la nacionalización del gas. Un proyecto nacionalizador por doble partida, nacionalización de los recursos naturales y nacionalización del Estado oligárquico y transnacionalizado. Por eso, a partir de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, nació un nuevo Estado, el que hoy tenemos. Bien, como hemos podido observar, precisamente la guerra del gas, pues va a constituirse en un conflicto, es decir, en una pugna de intereses entre lo que nos comentaba así el video a través de Mario Espinosa, nos está mostrando que hay una conflictividad entre el Estado neoliberal, sí, y la sociedad, ¿no? Entonces hay una suerte de choque de intereses, ¿no? El, eh, estos intereses pues se van a ir
afianzando y además mostrándose en todo el periodo del 2003, ¿no? Si nosotros nos acordamos, también hay un antecedente importante que era precisamente Febrero Negro, donde se dio un enfrentamiento entre las propias fuerzas represivas del Estado, entre la policía, las Fuerzas Armadas, estudiantes del Colegio Ayacucho, que en sí nos van a mostrar una suerte de, sí, hartazgo contra las políticas neoliberales, ¿no? Y lo que ocurre en la guerra del gas nos va a ir mostrando que precisamente hay una suerte, hay un rechazo de la ciudad del Alto, como veíamos, en función de que el gobierno tenía la intención, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tenía la intención de vender el gas a Estados Unidos y a México por medio de un gasoducto que pase por tierra chilena, ¿no? Entonces, inmediatamente se van a ir conformando, ¿sí? Una suerte de unidad social, ¿sí? De juntas vecinales, eh, de grupos sociales y que van a ir intentando perfilar precisamente un rechazo, ¿sí? Hacia la venta del gas por puertos chilenos, ¿no? Entonces, pues ahí va a tener un punto de lucha y de quiebre importante, la ciudad más joven de nuestro país, ¿no? La ciudad del Alto, ¿no? Que era es una sociedad, es una ciudad que se ha ido consolidando en función de las migraciones campo-ciudad y también del proceso de relocalización que supuso, ¿no es cierto?, la llegada de los sectores mineros a esta ciudad, ¿no? Entonces, pues precisamente se van a ir articulando en torno a la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, la CETUTCB, incluso la Coordinadora del Agua de Cochabamba, el movimiento cocalero, el movimiento estudiantil, nos van a ir mostrando precisamente esta resistencia, esta lucha frente al modelo, ¿no? Silvia Rivera, por ejemplo, planteaba, ¿no? Precisamente que en estas movilizaciones se va a intentar recuperar una identidad étnica que se tenía en la ciudad del Alto y que precisamente por eso se suele relacionar a una movilización indígena que se va a dar en la ciudad más joven de Bolivia, ¿no? Eduardo Galeano hablaba precisamente de cómo la multitud, sí, empezaba a organizarse en el Alto y bajaba a la ciudad de La Paz, marchaba, sí, como un mecanismo de lucha social para pedir la renuncia, para pedir que no se venda el gas y después cuando el conflicto se tornó, sí, más violento por parte de del Estado, pues ya no querían, sí, ya no se planteaba precisamente que el gas, la venta del gas por Chile, porque ya Gonzalo Sánchez de Lozada anuló, sí, esas intenciones, pero las masacres que se habían dado en la ciudad del Alto, lo que nos mostraban precisamente era una suerte de que ya pedían la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que también si hacemos una comparación con la guerra del agua, vamos a ver que son muchos sectores de la sociedad que se van a unir, ¿no es cierto? No solo es la gente marginada, las poblaciones indígenas, sino también el movimiento estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, pero también la Universidad Pública del Alto, las clases medias, las clases que incluso las fuerzas del Estado se van a ir conformando, se van a unir precisamente para mostrar su rechazo al tema de la implementación de este modelo neoliberal, ¿no? Pues eh, muchas marchas, bloqueos de caminos, el cerco a la ciudad de La Paz, nos van a ir mostrando precisamente que pues
la población estaba bastante cansada, ¿no? Con estas políticas, ¿no? Y precisamente, pues, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estaba en un jaque importante porque no podía ya gobernar en un país que, pues, estaba cercado, ¿no? Y si bien es cierto, el foco de lucha fue la ciudad del Alto, esto se fue expandiendo a todo el departamento de La Paz, pero además empezó a tener apoyo en otras ciudades del interior del país y nos mostraban precisamente eh, la unidad social, ¿no es cierto? Esta unidad social que logra precisamente vencer, lograr la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y después de provocar la huida del mismo hacia Miami, ¿no? Uno de nuestros profesores que desgraciadamente ha fallecido, que era el licenciado Julio Figueroa, que daba historia política de Bolivia, él mencionaba y decía, ¿no? O sea, en esta guerra del gas, después de mucho tiempo se ha podido ver una Bolivia diferente, ¿sí? Que no estaba representada a través de la élite que estaba en el poder o de los grupos o de los partidos políticos, sino que era el pueblo mismo, decía, ¿no? Ahí estaban las abarcas, los ponchos, los sombreros, el coraje de la población, ¿no? Que luchaba así para precisamente intentar construir una nueva forma estatal, ¿sí? Mario Espinosa en el video nos decía una conjunción de lo nacional popular, ¿no? Creo que es un poco más fuerte el planteamiento que se va haciendo, pero que estaba ligado precisamente a intentar construir un nuevo modelo económico, político y social, ¿no? Allí vamos a tener, por ejemplo, o sea, no solamente es lo popular, le- lo que confrontaba al Estado, sino también ahí vamos a ver elementos importantes como la huelga de hambre que hizo la ex defensora del pueblo, Ana María Romero de Campero, ¿no? Eh, Sacha Llorenti, Jenny Cárdenas, o sea, múltiples intelectuales se sumaron precisamente a la lucha para, ¿sí? Detener, ¿sí? Esa forma violenta, esa respuesta violenta que había generado el Estado y pedir precisamente no solamente ya que no se exporte el gas por Chile, sino que además se renuncie Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Silvia eh, Escobar, por ejemplo, nos empieza y nos dice que eh, se estaban constituyendo nuevos movimientos sociales, ¿sí? Bajo nuevos liderazgos, intentando transformar el sistema político y que estos sectores que en esta fase estatal estaban marginados, pues exigían una participación importante en las decisiones, ¿no? En ese sentido, pues el primero que empieza a tomar distancia de este gobierno que se había manchado de sangre es precisamente su vicepresidente Carlos Mesa, ¿no? Toma distancia cuando sí ya las masacres pues eran ya intolerables, ¿no? Eh, pues él decide renunciar y después él acepta, sí, darle una continuidad, sí, al poder, porque existía hasta ese momento un vacío de poder, ¿no es cierto? Gonzalo Sánchez de Lozada, sí, había escapado del país, entonces él iba a tomar las riendas, ¿no? Desde el movimiento social no existía una cabeza, un liderazgo que podía agarrar el poder estaba prácticamente listo para ser tomado, pero no había un liderazgo, ¿no? Después se va a constituir el liderazgo de Evo Morales, pero es en ese momento, ¿no? Ni Felipe Quispe ni otros líderes, sí, estuvieron con la fuerza necesaria para entrarse al palacio y tomar el poder, porque el palacio estaba completamente abandonado, ¿no es cierto? Entonces, pues ante ese vacío de poder, Carlos Mesa va a asumir, ¿no es cierto?, la conducción del Estado, ¿no? Eh,
¿Qué podemos analizar de todo este problema? Primero, era la incapacidad de Gonzalo Sánchez de Lozada de resolver problemas coyunturales, ¿no? La crisis económica que habíamos mencionado, es decir, el modelo neoliberal se había presentado como una suerte de un modelo que iba a parar la hiperinflación y lo había logrado, pero que iba a contribuir a la generación de empleos, es decir, las empresas que se estaban privatizando, las inversiones externas, pues fue presentado como eso, como la solución a los problemas de desempleo, pero pues no pudo el modelo neoliberal ni todos los presidentes generar, ¿sí? Unos paliativos frente a la grave crisis que estaba enfrentando el gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no? También está presente el tema de la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción no solamente, sí, si nosotros nos acordamos de todo lo que hemos ido viendo, no solamente es el caso de él, de este gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada o de los otros gobiernos neoliberales, y también retrocedemos un poco más, estaba presente en los gobiernos dictatoriales o en el proyecto político nacional popular. Vamos a ver que la corrupción transversalizaba a todos, ¿no es cierto? Y entonces este no fue el elemento que se puede decir estaba al margen del modelo neoliberal. Como ya hemos visto en la anterior clase, pues la corrupción fue un tema central dentro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha ido generando un rechazo de la población, pero también su aferramiento al poder, es decir, no le importaba utilizar medios violentos para sofocar los levantamientos, ¿no? Ya lo había demostrado en en la denominada, en conflictividad entre policías y militares, ¿no? En febrero negro, o sea, no había una capacidad de diálogo, una construcción de pactos con los diversos sectores para intentar, sí, conducir el conflicto de manera pacífica, sino, pues, su aferramiento al poder le llevó precisamente a, utilizar la violencia como una forma para mantenerse en el poder, ¿no? Em, si nosotros vemos, ¿no es cierto? Hay una suerte em, de no haber podido gestionar de manera adecuada el poder en este segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? En el primer gobierno fácilmente pudo materializar las capitalizaciones, implementar sus modelos económicos, ¿sí? La descentralización del Estado sin ninguna oposición, ¿sí? Si repasamos un poco a Maquiavelo, pues podríamos decir que en este su segundo gobierno no pudo ser contemporáneo con los hechos sociopolíticos, ¿no? El tema del gas fue el detonante visible y mediático, ¿no? Pero lo que estaba en disputa al final eran múltiples dinámicas de nuestra realidad tan compleja, ¿no es cierto? Esta disputa entre los límites de la democracia representativa, como veíamos en el video, o sea, unos partidos políticos que no representaban a la población, que se habían convertido en élites que dialogaban, pactaban entre ellos, pero no tomaban en cuenta las necesidades de la población. Entonces había una suerte de rechazo a la representación política de los propios partidos, ¿no? Entonces, con todo esto queda, pues queda claro, ¿no es cierto?, que esta, esta guerra del gas nos va a permitir, ¿no es cierto?, intentar como sociedad, intentar construir un nuevo, como veíamos en el documental, un nuevo proyecto político, ¿no? O sea, no se sabe porque estamos en un proceso de crisis social, política, económica bastante profunda, ¿no? Y pues la población sale a las calles a protestar, a reclamar, a soñar con una nueva posibilidad de un proyecto político. Y obviamente ese proyecto político todavía se estaba configurando, ¿no? Es decir, eh, la transición de Mesa, el gobierno de Rodríguez Belcé, la convocatoria a nuevas elecciones nos estaban mostrando que sí, después de la guerra del gas va a haber un momento de crisis, inflexión y
y cambio económico, social y político muy, muy terrible para nuestro país, ¿no es cierto? Si vamos a ver tres elementos centrales en esto, vamos a tener que entender precisamente que Bolivia atravesaba estos problemas a través de tres conceptos claves para entender ese momento. Primero, una economía de base estrecha, ¿sí? ¿Qué supone esto? Supone elevados niveles de desigualdad, ¿no? Entre los sectores que van a generar ingresos, ¿sí? Sectores que estaban relacionados con los recursos naturales, con el gas específicamente, y los sectores que van a generar empleo, es decir, un comercio informal, el transporte, una agricultura tradicional. Entonces, hay una suerte, una brecha muy fuerte entre estos sectores que van a generar, que generan recursos y van a generar empleo, ¿no es cierto? Es decir, lo que vamos a tener precisamente es que nuestro país, su economía estaba basada sí, en la exportación de materias primas, sí, y esto va a generar precisamente una gran brecha en la sí, estructuración del empleo en el país, ¿no es cierto? Entonces hay una grave crisis económica, ¿no? Vamos a tener que en ese momento, sí, Bolivia era uno de los, junto con Haití, era uno de los países más desiguales, sí, en el continente, ¿no? O sea, todo, nuestras exportaciones estaban centradas en los hidrocarburos y más, ¿sí? En menor medida en los minerales y en la exportación de soya, ¿no? Es decir, mm, los trabajos que nos van a ir mostrando sí, señalaban que en todo este periodo se iban generando 170.000 nuevos pobres, sí, cada año, ¿no? Y a pesar de que las tasas de crecimiento económico fluctuaban entre un 4%, sí, el número absoluto de pobres no iba reduciéndose, ¿no? Entonces, ahí nos mostraba una crisis muy fuerte, una crisis económica, una economía que pues el modelo neoliberal no la había podido arreglar, ¿no? También, sí, en esta crisis, es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Bolivia? Pues uno de los elementos centrales era decir, volveremos a como estábamos antes, es decir, que exista un Estado mucho más fuerte, ¿no? Si se había desestructurado el Estado, la respuesta que se tenía a mano era decir, generemos un estado de bienestar, ¿no? Volveremos al estado de bienestar. Eso en el tema económico. En el campo político, pues las cosas eran bastante complejas, como podemos ver, ¿no? Este, es decir, los partidos políticos sí no se habían podido institucionalizar, sí, y también había un proceso de retroceso en la democratización en el país, ¿no? Em, pues lo que se tenía era que la población no confiaba en los partidos políticos, ¿no? O sea, si se hacían siempre encuestas, ¿no? Y em, se decía que pues los partidos políticos no representaban, ¿no? No representaban a la sociedad, ¿no? O sea, eran unos partidos que no tomaban en cuenta las demandas, ¿no? Y esto hacía que los partidos políticos, pese a ver si nosotros hacemos una suerte de análisis con los partidos sí, habían cambiado esas formas muy de no generar acuerdos o pactos, ¿no es cierto? Es decir, de que cada uno tenía la razón, como Moira Suazo decía, existía una lógica de suma cero en los actores políticos, es decir, los de izquierda no se llevaban con los de la derecha, ¿no? Y algo bueno que va a traer la democracia pactada es que sí, pese a sus diferencias ideológicas, los partidos puedan llegar
acuerdos, puedan llegar a pactos, ¿no? La crítica era la que señalábamos en la clase anterior, es decir, los partidos políticos, sí, si bien hacían pactos, no eran capaces de eh, generar acuerdos, sí, para beneficiar a los intereses de la sociedad, es decir, acuerdos programáticos, y no eran acuerdos por espacios dentro del poder estatal, y esto llevaba precisamente a que la sociedad pues no crea en los partidos políticos, ¿no? Y, pues los partidos políticos eran los menos valorados por la sociedad, ¿no? La Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas tenían una suerte de aprobación, pero no así el tema de los partidos o del parlamento, ¿no? O sea, ni del poder judicial, o sea, eran las instituciones menos creíbles, ¿no es cierto? También la conflictividad social fue muy fuerte en todo este proceso neoliberal, como estábamos viendo, la guerra del agua, la guerra del gas, febrero negro, ¿no es cierto? Entonces nos mostraban que se estaba afectando, ¿sí? El tema institucional en el país, ¿no? Más conflictos precisamente generaban una suerte de ruptura entre el proceso de autoridad que tiene el sistema político, ¿no? Entonces veíamos que hay una suerte de regresión institucional, ¿no? Entonces ahí la población decía, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir esta crisis que nos está llevando, ¿no? Y el camino era convocar una asamblea constituyente para que pueda arreglar, ¿no? Todos esta conflictividad, esta crisis que se vivía en el país, ¿no es cierto? O sea, la salida que buscaron los actores después de todo este problema de la guerra del gas es llamar a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Para que se pueda generar un nuevo marco institucional, una nueva constitución política del Estado y que dé cuenta y que dé solución a la conflictividad que vivía el país, ¿no es cierto? Entonces, era muy fuerte el tema de la institucionalidad democrática, ¿no? Y en ciertos momentos, sí, se pensaba también en que pues la democracia no estaba cumpliendo, ¿no? Con su rol, con permitir la participación de la sociedad, ¿no? Y habían salidas, sí, en varios actores de unas salidas autoritarias a estos problemas que veíamos acá, ¿no? Entonces, pues eso en el campo institucional. Los partidos políticos, sí, ya no eran creíbles por la población. Otro elemento importante en el campo social, vamos a ver que ya lo habíamos hablado, sí, hay existir diferentes visiones de país, ¿no? Es decir, por un lado estaba la agenda que se había constituido con la guerra del gas, ¿no? Que en primer momento era la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? Y otro de los temas importantes era la recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización, ¿cierto? Empezaban a explorar nuevos actores sociales, como los movimientos indígenas y partidos políticos que intentaban, ¿no es cierto?, constituirse como nuevos interlocutores frente a aquellos partidos que habían perdido credibilidad. Entonces, el MAS y el movimiento indígena Pachacuti, pues, intentaron, ¿sí?, constituirse en una expresión política en el país, ¿no? Eh, y tenían, pues, eso, dos elementos centrales en su agenda, ¿no? Pues, una nacionalización de los hidrocarburos y segundo, una convocatoria a Asamblea Constituyente. Pero este no era la única voz, esa era una agenda que se había hecho aquí en Occidente, si queríamos llamarle, pero en Oriente había otro eje discursivo, otra agenda política, otros actores, ¿no? Que interpelaban precisamente el tema de la autonomía o del federalismo para el país, ¿no? Unos elementos centrales que decían hay que generar más autonomía, ¿sí? No al centralismo, ¿no? Y el liderazgo, sí, se iba canalizando por actores como el Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Que tenía una
fuerte articulación de movimientos regionales, de sectores empresariales, de clases medias. Mm, em, y entonces, pues tenían una fuerte expectativa también en torno a la Asamblea Constituyente, pero ellos sí trabajaban también para que sea una ley de convocatorias a un referéndum autonómico. eh, entonces, fíjense, existen dos visiones de país, ¿sí? Eh, una que se va constituyendo en Oriente y otra en Occidente. Entonces, hay un empate social, ¿sí? Y ambos actores se creían con una alta legitimidad, con una capacidad hegemónica, pero esa capacidad hegemónica no incluía precisamente a ninguno de estos dos, podríamos llamarles espacios territoriales, ni Oriente ni Occidente podía, sí, consolidar sus agendas. Cada uno tenía su propia perspectiva de país, ¿no? Y eso nos mostraba algo complejo, que era un empate social, es decir, eh, pues en ninguno de estos actores, ¿no es cierto?, se sentía con la capacidad de imponer su agenda al otro, ¿no? Entonces, pues era un momento de polarización muy fuerte este proceso que se había vivido entre octubre del 2003 y el 2005, ¿no? O sea, una inestabilidad social, económica y política que vivía el país, ¿no? Más bien, sí, pues eh, se logró precisamente que fuera la constitución, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la construcción de una nueva constitución que permita precisamente incorporar esas visiones tan diferentes que se tenían en el país, ¿no es cierto? Es decir, que se logren acuerdos, ¿no? Porque el país estaba totalmente dividido, fraccionado en cada uno con sus proyectos políticos, pero la Asamblea Constituyente va a generar estos mecanismos de acuerdos, de diálogos, de construcción de una nueva legitimidad para el país, ¿no? También en el caso de los partidos políticos, pues estos partidos van a entrar en crisis y van a aparecer nuevos actores políticos, ¿no? Eh, y lo que vamos a tener precisamente es una suerte de acuerdos y de salidas pacíficas a la conflictividad que estábamos viviendo, ¿no? Es decir, o sea, un país fuertemente polarizado en muchos ámbitos, con visiones diferentes, con actores políticos que no podían dar cuenta, ¿sí?, de esta diversidad que tenía el país. Entonces, pues era un futuro bastante negro el que podía esperarnos como país, ¿no? Más bien se impuso las lógicas de los acuerdos, de las concertaciones, de la concertación, y pues se pudo constituir, ¿no es cierto?, unas salidas pacíficas a la problemática tan compleja que estábamos viviendo como país, ¿no? Entonces, estos elementos nos llevan precisamente a reflexionar un poco, ¿no?, de la vida a veces bastante conflictiva que tiene nuestro sistema político, ¿no? Así que no se vayan a asustar porque sí, cada cierto tiempo tenemos estos momentos de crisis, de inestabilidad social, política, y más bien que sí, en todos estos elementos caóticos que vive el país, pues siempre se ha impuesto, ¿no?, una solución pactada, una solución pacífica a estos conflictos que ya nos hubiesen llevado a una guerra civil, a, a elementos bastante complejos, ¿no? Más bien nuestra sociedad, pues es una sociedad que aprende de toda la conflictividad que tiene y pues tiene al final, aunque parezca que se va a derrumbar todo, pues genera y va dando soluciones pacíficas a sus conflictos. Bien, entonces vamos a quedar acá y ya estamos viendo cómo se había ido desestructurando el modelo neoliberal, y ya en la última parte que nos queda vamos a ver un poco cómo se ha ido configurando esta nueva forma estatal, que es la
fase plurinacional en nuestro país. Entonces, muchas gracias por todo y pues nos vemos en la próxima clase.